Mágina por un momento el Aeropuerto Internacional de San Vicente, con su inmenso vestíbulo inundado de luz artificial que rebota en las superficies metálicas y acristaladas mientras hordas de pasajeros caminan de un lado a otro consultando pantallas con horarios de vuelos que cambian al segundo. Al fondo de la terminal, en un sector reservado para viajeros de clase ejecutiva y celebridades, un pasillo de cristal conecta el área de embarque privado con la sala de espera VIP. Las paredes transparentes permiten ver la pista, los hangares iluminados, y en la distancia, el mar que refleja las luces de los aviones y los focos de las torres de control. Allí, en medio de ese corredor, se encuentra Sofía Álvarez, de 10 años, en una silla de ruedas de aluminio pulido con cojines ergonómicos. Sus rizos castaños rebotan levemente al ritmo de los pasos acelerados de quienes pasan junto a ella. Sus manos descansan sobre los reposabrazos, todavía temblorosas tras la presentación de la mañana en la que mostró ante un grupo de inversionistas su programa educativo para niños con movilidad reducida. Hace unas horas esa sala se llenó de aplausos y miradas de admiración, pero ahora los aplausos se han desvanecido y el murmullo constante de los motores de equipaje automatizado, el tintineo de maletas con ruedas y los anuncios de última llamada colman el espacio, como una marea imparable que amenaza con arrastrarla. Su padre, el reconocido magnate tecnológico Alejandro Álvarez, un hombre de negocios acostumbrado a controlar cada detalle, la despidió con una frase corta e implacable que aún retumba en su mente: «Ya no puedo costear tus terapias ni tus dispositivos especiales. Aquí te quedas». La gran puerta automática se deslizó interponiéndose entre ambos con un clic metálico que pareció cortar de golpe toda esperanza. Durante un instante todo quedó en silencio, salvo el latido de su propio pecho y el eco amortiguado de sus pasos al activar el freno de la silla. Cada parpadeo de las luces intensas del pasillo parecía una llamada muda, un recordatorio de la soledad en la que la dejaban. Sintió como la temperatura caía en picado, como si el aire acondicionado trabajara de más, y un escalofrío recorrió su espalda. De pronto, un leve chirrido de ruedas rompió la hipnosis. Dos figuras se detuvieron junto a ella, un hombre de uniforme azul oscuro con insignias doradas en los hombros y una mujer con uniforme de azafata, ambos con gafete de la aerolínea. El hombre se agachó con amabilidad, colocó una manta de cuadros sobre sus piernas y preguntó con voz templada: «¿Estás bien? Soy Javier Sánchez y ella es Ana García. No podemos dejarte aquí sola durante la noche». Sofía enarcó las cejas y asintió con la cabeza con gratitud. Ana encendió una pequeña linterna en su mano, iluminó la etiqueta bordada en su abrigo y murmuró: «Álvarez. Es difícil localizar a tu familia en este tramo de la terminal, pero podemos llevarte a un lugar donde te cuidarán». Con suavidad la ayudaron a incorporarse al minibús corporativo estacionado a un costado. El vehículo era de un verde berenjena oscuro, pintado con el logotipo de la aerolínea, y sus asientos de cuero marrón ofrecían un confort inesperado para un traslado improvisado. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, un suave aroma a café recién molido invadió el interior y el motor encendido produjo una vibración que la reconfortó un poco. Mientras rodaban por la vía secundaria, la tensión fue cediendo. El ruido de la terminal quedó atrás y se mezcló con el lejano tráfago de un tren de carga y el murmullo disgregado de las olas rompiendo en el muelle cercano. A través de la ventanilla se distinguían farolas intermitentes, fachadas urbanas con grafitis y taxistas solitarios que esperaban pasajeros. Entonces Javier ofreció: «¿Tienes hambre? Tenemos un termo con sopa caliente y pan fresco en la guantera». Ana asintió y añadió: «En unos minutos llegaremos al Hogar Armonía, un refugio donde cada sonido y cada nota cuentan historias de superación». Tras recorrer un tramo de carretera sinuosa, la casa apareció pintada de turquesa con molduras blancas, geranios colgantes en las ventanas y una rampa de acceso bien iluminada hasta la puerta principal. Sobre el dintel, un rótulo de madera tallada decía Hogar Armonía, y del interior brotaban acordes suaves de guitarra. Javier detuvo el vehículo, la puerta se abrió nuevamente y Ana exclamó: «Bienvenida. Aquí no eres una pasajera más, sino alguien especial». Al abrir la puerta la recibió una ola de calidez. El recibidor estaba decorado con fotografías de antiguos alumnos tocando violín y piano,
estanterías llenas de partituras y un atril con una guitarra apoyada. Unas ventanas con cortinas ligeras dejaban filtrar un tenue resplandor dorado. La madera de los suelos crujió bajo las ruedas de la silla al avanzar unas decenas de centímetros. María, la directora del hogar, emergió de una sala contigua con una sonrisa maternal y extendió los brazos para abrazarla. Explicó que allí viviría con otros niños, compartiría prácticas musicales diarias, cenas comunitarias y celebraciones mensuales en el auditorio anexo. Sofía sintió un nudo en la garganta al imaginar que finalmente tendría un lugar donde la valoraran por su talento y su esfuerzo. Cerraron la puerta tras ellos y sobre la entrada, un letrero luminoso se iluminó: Hogar Armonía, donde la música une corazones. En ese instante supo que aquella noche, pese al abandono en el pasillo de cristal, su verdadera historia apenas comenzaba. Al cruzar el umbral de Hogar Armonía, Sofía percibió un ambiente lleno de vida. En el pasillo principal colgaban guirnaldas de notas musicales dibujadas en cartulina y fotografías de exalumnos convertidos en profesionales. Un suave murmullo de conversaciones la acompañó mientras María, la directora, la conducía a una sala amplia con suelo de madera oscura y ventanales que daban al jardín interior. En el centro se alzaba un piano de cola de tapa abierta, cuyas teclas brillaban con el reflejo del sol de la tarde. A su alrededor, sillas dispuestas en semicírculo y una mesa con instrumentos de cuerda y viento, violines, guitarras, flautas y tambores de distintos tamaños. María explicó con voz cálida que aquella tarde empezarían las prácticas de ensamble grupal, una actividad clave para forjar lazos y descubrir el potencial musical de cada integrante. Invitó a los niños a acercarse al estante con instrumentos, mostrarles cómo afinar las cuerdas y a elegir aquello que sintieran más afín con su corazón. El primer grupo se formó junto al piano, el segundo, junto a los tambores, y el tercero, en la zona de viento. Sofía, aún con el corazón agitado, se detuvo frente al estante de violines. Tomó con delicadeza uno de barniz desgastado y comprobó con los dedos las cuerdas tensas y bien afinadas. Al sostenerlo en posición de descanso, sintió un cosquilleo recorrerle el cuerpo. A su lado, Diego Ramírez, de cabello rizado y chaqueta vaquera, la saludó con una sonrisa franca. «Yo toco la guitarra, pero me encanta el sonido del violín. ¿Quieres que te ayude a afinarlo?» Sofía asintió, agradecida por la cercanía. Mientras él giraba la clavija para afinar la cuerda sol, ella escuchaba el tic-tac suave del metrónomo que sostenía Carmen, una niña de trenzas largas con mirada curiosa. Con los instrumentos preparados, María indicó el inicio de la práctica. Primero repasaron escalas sencillas. Cada nota llenó el aire con una armonía pasajera. Cuando alguna cuerda rechinó y provocó risas, María animó: no se trata de la perfección, sino de la valentía de intentarlo juntos. El poder de la cooperación se hizo evidente cuando los principiantes sintieron el apoyo del grupo. Cada sílaba de apoyo y cada gesto de ánimo construyeron un puente de confianza. Al cabo de media hora, cada ensamble lograba tocar una melodía básica. El grupo de cuerdas logró enlazar sol y re en secuencia rítmica, los tambores marcaron un pulso constante y las flautas ofrecieron un contrapunto ligero. Sofía, sentada junto a Diego, soltó un acorde que resonó con calidez. El eco vibró en sus huesos, por un instante, se olvidó de la soledad del aeropuerto. Terminada la práctica, se dirigieron al comedor, una estancia amplia con mesa larga y banqueta para cada niño. Sobre la mesa brillaban platos coloridos, vegetales al horno, guiso de legumbres, tortillas recién hechas y una fuente humeante de sopa de tortilla. El aroma envolvió el espacio y despertó sonrisas de anticipación. Los niños conversaban animados. Diego presumía su colección de parches de conciertos de rock. Carmen contaba cómo su abuela le enseñó a tocar el panal de botones en un acordeón, y Sofía se sintió cómoda al compartir sus primeros pasos con el violín. María recordó la excursión del día siguiente al muelle cercano para un taller de percusión con tambores africanos donados por una ONG. Al mencionar los tambores, los ojos de los pequeños brillaron y el ambiente se llenó de entusiasmo. Sentir el ritmo cerca del mar, comentó María, será una experiencia inolvidable.
Sofía imaginó ya el viento y las olas acompañando los golpes de tambor. Al terminar la cena, cada quien fue guiado a su habitación. El pasillo estaba adornado con cuadros de partituras y siluetas musicales. La habitación de Sofía tenía una cama sencilla con colcha en tonos pastel, un atril plegable junto a la ventana y un escritorio con una lámpara en forma de clave de sol. Un gran ventanal dejaba entrever los últimos destellos del ocaso. Al guardar su violín en el estuche, notó que la tormenta interior había dado paso a una corriente de esperanza. Antes de apagar la luz, sintió el murmullo lejano de un acorde de guitarra proveniente de la sala de práctica. Aquella nota suave y persistente fue su arrullo. En ese momento comprendió que Hogar Armonía no solo era un refugio, sino un lugar donde su voz interior y su música encontrarían terreno fértil para crecer y, tal vez, sanar viejas heridas. La bruma del amanecer cubría el muelle de Bahía Esperanza cuando el autobús escolar de Hogar Armonía se detuvo junto a la barandilla de madera. El cielo, teñido de tonos malva y coral, anunciaba un día despejado. El aroma salino impregnaba el aire, y el rumor de las olas chocando contra los pilares creaba una percusión natural que parecía anticipar la clase. María bajó primero, con su cuaderno de organización contra el pecho y una sonrisa que contagiaba energía. Detrás descendieron los niños, sosteniendo tambores djembe, bongos, cabasas y shakers donados por la ONG Ritmos del Mundo. Sofía se colocó su mochila ligera sobre las rodillas y respiró hondo. El oleaje le recordaba, de algún modo, la sensación de infinita libertad que había experimentado al sentir el violín la tarde anterior. En el extremo del muelle los esperaba Ismael Guzmán, percusionista invitado, un hombre moreno de barba entrecana cuya voz grave competía con el vaivén del mar. Vestía pantalones de lino blanco y una camiseta con el logo de la ONG. Levantó los brazos en señal de bienvenida y gritó con entusiasmo: «Buenos días, músicos. Hoy el océano será nuestro metrónomo y el viento, nuestro coro. Vamos a aprender a escuchar, a responder y a soltar la voz interior sin miedo». María asignó a cada grupo un espacio marcado con cintas de colores. Diego, Carmen y Sofía se situaron en la franja naranja, cerca de la escalera que descendía a la playa. Diego abrazó su djembe recién estrenado, Carmen tomó un par de shakers, y Sofía recibió un bongo liviano que pudo acomodar sobre una base adaptable a su silla. Al golpear suavemente la piel curtida, sintió el pulso vibrar en sus manos como un corazón ajeno deseoso de dialogar. Ismael comenzó la sesión guiándolos por los patrones básicos del caballito, un ritmo afrocubano que alterna golpes graves y agudos. Les enseñó a contar en ciclos de 8 tiempos, palmadas en los números pares y acentos en los impares. Al principio los golpes se superponían de forma caótica, pero, tras varios intentos y muchas risas por las entradas fuera de tempo, el grupo logró sincronizarse. Las palmadas de Ismael, los golpes en el parche y el choque de las olas crearon una polirritmia hipnótica que hizo que algunos paseantes se detuvieran a escuchar. Luego, el maestro desafió a los niños a improvisar. Señalaba a uno, marcaba un silencio y dejaba que la persona respondiera con 3 compases libres. Cuando llegó el turno de Sofía, sintió un temblor en los dedos. Observó la superficie del mar, buscó un punto fijo en el horizonte y dejó caer los dedos sobre el bongo. Un patrón rápido, casi susurrado, que imitaba cómo la espuma subía y desaparecía. Ismael asintió con respeto. «Eso es. Deja que el agua dicte tu frase». Diego y Carmen respondieron con un call and response que completaba la idea. El grupo entero recuperó el pulso común y la pequeña improvisación se cerró con una última nota grave que pareció hundirse en el océano. Durante la pausa de media mañana, María repartió botellas de agua y galletas de avena. Aprovechó para anunciarles que, en 2 meses, Bahía Esperanza albergaría el Festival Juvenil de Arte y Diversidad, un evento regional que reunía proyectos inclusivos de música, danza y teatro. La ONG Ritmos del Mundo financiaría el traslado y la inscripción de Hogar Armonía si los niños aceptaban participar. El entusiasmo estalló como un acorde mayor. Diego alzó el puño, Carmen soltó un grito de alegría y Sofía sintió una mezcla de emoción y vértigo. Participar implicaría subir a un escenario frente a cientos de personas, algo impensable para la niña que, días atrás, temblaba en un pasillo de cristal. Sin embargo, el recuerdo de las vibraciones del violín y del bongo le susurró que quizá era el momento de transformar el miedo en impulso. La segunda parte del taller se trasladó a la playa, donde la arena húmeda amortiguaba los sonidos y obligaba a golpear con más intención. Ismael les mostró cómo usar el cuerpo como instrumento.
palmadas en el pecho, chasquidos de dedos, golpes en las piernas. Formaron un círculo amplio. Cada niño debía crear un ritmo combinando cuerpo y tambor, pasarlo a su compañero y así sucesivamente. Cuando el turno alcanzó a Sofía, ella palmeó el aro del bongó, golpeó el parche con base de pulgar y añadió un chasquido suave con la lengua. El patrón fue tan nítido y elegante que el círculo entero respondió con un «olé», que retumbó entre las rocas. Al despedirse, Ismael entregó a cada niño una pulsera de cuero trenzado con una pequeña concha, símbolo de la conexión entre ritmo y naturaleza. Sofía se la puso en la muñeca y mientras regresaban al autobús, deslizó los dedos sobre las estrías de la concha sintiendo que cada surco era un recordatorio de aquel latido compartido. Esa noche, de vuelta en su habitación, examinó la pulsera bajo la luz tenue de la lámpara clave de sol y abrió su cuaderno de tapas azules para anotar sensaciones. El mar marca un tempo que no se ve pero se siente. El miedo se calla cuando la piel del tambor responde. Diego ríe con los ojos. Carmen respira melódicas palabras. Ismael enseña a escuchar espejos dentro del pecho. ¿Seré capaz de tocar el violín en el festival? El violín tiembla como el agua. Escribió hasta que el cansancio venció al júbilo. En la oscuridad, el sonido lejano de una cuerda rasgada se coló por la ventana, y Sofía pensó que, tal vez, esa era la invitación del viento para iniciar una melodía nueva. Cerró los ojos con la certeza de que, al igual que las olas repiten su ciclo sin cesar, tendría más oportunidades de convertir la incertidumbre en música. El festival ya no se antojaba una muralla imposible, sino un horizonte vibrante, iluminado por el compás del mar. El sol de la mañana filtraba rayos dorados entre las ramas del roble que coronaba el patio central de Hogar Armonía. Después del desayuno, el alboroto de los niños se dispersó por los pasillos, pero Sofía se quedó en el jardín, junto al macizo de bugambillas. Había posado su cuaderno en la falda y sostenía el violín que María le había asignado oficialmente la noche anterior. El recuerdo de los tambores aún resonaba en sus muñecas. Las vibraciones del bongó seguían allí, como una corriente subterránea lista para emerger cuando sus dedos rozaron las cuerdas. Tensó el arco, apoyó el instrumento bajo la barbilla y tocó despacio una escala ascendente que se mezcló con el canto de los gorriones. Con cada nota, la tensión que aún sentía en el pecho se disipaba. Se atrevió entonces a repetir el patrón de 3 compases que había golpeado sobre el bongó: sol la do, pausa, la sol, re do. Era simple, casi infantil, pero sonó sincero. Cerró los ojos y el murmullo del mar, que aún rondaba sus oídos desde Bahía Esperanza, se transformó en un tapiz sonoro sobre el cual tejer nuevas melodías. Un ligero carraspeo interrumpió su ensayo. Al abrir los ojos, vio a una mujer elegante con el cabello recogido en un moño y un maletín de piel colgado al hombro. Vestía una chaqueta de tweed color vino y en el ojal lucía un broche con forma de clave de sol. María la acompañaba, sonriendo orgullosa. «Sofía, te presento a Lucía Rojas», anunció la directora. Fue primera violín de la Orquesta Nacional y hoy colabora como mentora en proyectos inclusivos. Ha venido a prepararnos para el festival. Lucía estrechó la mano de Sofía con firmeza. Sus ojos color avellana reflejaban la experiencia de cientos de escenarios. Sin perder tiempo, colocó su maletín en la mesa de jardín, lo abrió y extrajo un afinador digital, un arnés acolchado y una tablet repleta de partituras. «He escuchado tu escala», comentó con voz cálida. «Tienes un bonito timbre, pero necesitas estabilidad en la postura. Veo que la silla te limita la rotación del torso. ¿Me permites ajustar este arnés?» Sofía asintió. Lucía ajustó las correas alrededor del respaldo de la silla, anclando un soporte articulado que sostenía el violín a la altura adecuada. Cuando Sofía volvió a apoyar la barbilla, notó cómo el peso se distribuía mejor y los hombros se relajaban. «Ahora probemos la danza del alba», propuso Lucía, una pieza breve que nos ayudará a trabajar respiración y ligaduras. Las primeras frases salieron temblorosas, pero Lucía marcó el pulso con la punta del arco sobre la mesa. Sofía imitó su gesto y, poco a poco, la melodía cobró cuerpo. Diego apareció con su guitarra acústica, se sentó en la hierba y siguió los acordes. Carmen, con unas claves de madera, marcó el contratiempo.
La danza del alba se elevó liviana sobre el jardín, y hasta los más pequeños que jugaban al escondite se quedaron quietos para escuchar. Tras el ensayo, Lucía reunió a todo el grupo en el salón de música. Sobre el pizarrón escribió Festival Juvenil de Arte y Diversidad, 8 semanas. Debajo trazó una lista de objetivos: selección del repertorio, diseño de coreografía, confección de vestuario, ensayo general. Necesitamos una pieza central que cuente la esencia de Hogar Armonía, explicó. Quiero que nazca de ustedes. 10 compases, un estribillo pegadizo y espacio para solos. Sofía, me parece que tienes algo entre manos. La mirada de todos se posó sobre ella. Sintió un cosquilleo entre vergüenza y emoción. Recordó el patrón del bongó que había escrito en su cuaderno y lo tarareó tímidamente. Lucía golpeó el suelo con el tacón marcando el pulso. Pum pa, pa. Diego añadió un rasgueo descendente sobre la guitarra. Carmen repitió el ritmo con palmas. El resto del grupo se unió con voces susurradas. Era rudimentario, pero la idea brotó como un manantial. «Esto tiene alma», exclamó Lucía. «Lo llamaremos Brisa de Medianoche, en honor al ensayo de anoche. Sofía, trabajarás conmigo para desarrollar la melodía principal al violín. Diego compondrá la armonía y Carmen, la sección de percusión corporal. Los demás crearán coros y arreglos». Esa tarde, al terminar las clases de teoría, Sofía y Lucía se reunieron en la sala pequeña con paredes cubiertas de paneles acústicos color crema. Lucía explicó los secretos de los armónicos naturales, como presionar apenas la cuerda para obtener un sonido etéreo, y mostró la técnica de spiccato ligero para dar un carácter juguetón al estribillo. Sofía practicó cada indicación hasta que la luz del ocaso tiñó los paneles de naranja. En la cena, María anunció que la organización del festival había confirmado la presencia de un jurado de renombre: la productora Elena Robles, el compositor de cine Arturo Mengíbar y, para sorpresa de todos, el empresario Alejandro Álvarez como invitado honorífico por su nueva fundación de tecnología educativa. El tenedor de Sofía se detuvo a medio camino cuando escuchó el apellido. Un silencio breve, casi imperceptible, se instaló en la mesa, pero Diego rompió la tensión con un chiste sobre llevar gafas de sol para no deslumbrarse con la fama. Las carcajadas disiparon la incomodidad, aunque el nombre de su padre seguía vibrando en la mente de Sofía como una nota disonante. Esa noche, de vuelta en su habitación, se sentó al borde de la cama, abrió el cuaderno y escribió: Brisa de medianoche, inicia con sol la do, responde violín, silba el viento, canta el mar. El miedo es un puente. Lo cruzo. Afuera, el murmullo del jardín se mezclaba con las notas de Diego, que ensayaba acordes suaves bajo la luz tenue del pasillo. Sofía apoyó el arco sobre las cuerdas y dejó que un susurro de melodía escapara hacia el cielo estrellado. Sentía, por primera vez, que no era un eco solitario, sino el principio de una sinfonía compartida que se alzaría, dentro de 8 semanas, ante un público y quizá, frente a los ojos de aquel hombre que la había abandonado en un pasillo de cristal. El reto era enorme, pero el sonido vibrante del violín le recordó que cada cuerda tensada es promesa de música. Con esa certeza se dejó abrazar por el sueño, mientras las luciérnagas... El primer ensayo completo de Brisa de Medianoche comenzó un sábado lluvioso, cuando el tejado de Hogar Armonía repicaba como un inmenso xilófono. Lucía situó al grupo en círculos concéntricos: cuerdas en la parte interior, percusión corporal en el centro, guitarras y flautas en la periferia. El plan era ensamblar, por primera vez, la versión preliminar de la pieza. Sofía se acomodó en su soporte, afinó con un leve giro de clavijas y dejó que el arco flotara sobre la cuerda sol. Al dar la señal, Diego rasgueó el acorde inicial, Carmen chasqueó los dedos marcando un compás 6/8 y los tambores respondieron como un trueno suave. Las primeras vueltas sonaron prometedoras, pero al entrar en el puente, una descoordinación sacudió la armonía. Las percusiones se adelantaron medio tiempo y los coros entraron tarde. Lucía frenó con un golpe de arco en el aire. Necesitamos respiración compartida, advirtió.
Imaginen el pulso no solo en los oídos, sino en los hombros, en las rodillas, en los latidos. Vamos de nuevo. Sofía inhaló profundamente. Al exhalar, bajó el arco y la cuerda revibró nítida. Esta vez el puente fluyó, y la melodía alcanzó el clímax con un glissando que, pese a un leve crujido de madera, encendió aplausos espontáneos. Al finalizar la sesión, Lucía pidió a cada niño que compartiera un desafío personal antes del festival. Diego confesó que, cuando la tensión subía, sus dedos se entumecían. Carmen temía olvidar la coreografía de palmas. Sofía, algo ruborizada, admitió que la sola idea de ver a su padre en el jurado le provocaba un temblor involuntario en la mano derecha. Un silencio denso se posó sobre el aula. Lucía asintió con empatía y apuntó en su tablet una nota: trabajo emocional grupo. Luego anunció que, para reforzar la confianza, harían micropresentaciones semanales ante públicos pequeños. El personal de cocina, los voluntarios de mantenimiento y los vecinos de la plaza. María aplaudió la propuesta y prometió organizar la logística. Esa tarde, mientras la lluvia amainaba, Sofía se quedó sola en la sala acústica experimentando con armónicos. Tras varias pruebas, descubrió que podía crear un efecto de olas deslizando el dedo índice apenas rozando la cuerda mi. Fascinada, anotó la técnica en su cuaderno para presentarla a Lucía. Sin embargo, al cerrar la tapa, escuchó voces acaloradas en el pasillo. Se acercó con cautela hasta distinguir a María discutiendo con un hombre por teléfono. Entiendo su generosidad, don Alejandro, pero los niños necesitan estabilidad. Su presencia podría desestabilizar. Silencio. Sí, lo sé, es su derecho a asistir, pero le ruego sensibilidad con su hija. La llamada terminó y el suspiro de María resonó como un acorde menor. Al anochecer, durante la cena, se anunció la primera micropresentación. Sería en la plaza central de Villaluz, el sábado siguiente. Diego saltó de emoción. Carmen comenzó a percutir sobre la mesa con cuchara y tenedor creando una cadencia de salsa. Sofía sintió una corriente eléctrica en el estómago. Más tarde, en la sala común, Lucía entregó a cada intérprete un pequeño diario musical para registrar sensaciones. La música también se escribe con palabras, dijo. Sofía abrió la primera página y garabateó: Plaza de Villaluz, eco de alegría o de miedo. Luego dibujó un pequeño pentagrama con la nueva ola armónica. Llegó el día de la salida. Un cielo azul impecable reemplazó la tormenta de la semana, y el bus verde rodó entre campos de girasoles. Al llegar, la plaza era un mosaico de puestos de artesanía, heladeros y familias paseando. Lucía organizó el escenario móvil, un modesto entarimado de madera con lonas naranjas. Los niños calentaron con escalas y ejercicios de respiración. Sofía, mientras afinaba, notó un cosquilleo en la nuca. A unos metros, un reportero ajustaba su cámara y llevaba un chaleco con el nombre de una cadena local. No era un jurado, pero la presencia de una lente la hizo tragar saliva. Comenzaron a tocar. El preludio de guitarra se abrió paso entre murmullos. Luego entraron las palmas, y el arco de Sofía ascendió en un portamento que capturó la atención de los paseantes. La primera estrofa fue impecable, la segunda fluyó con seguridad, pero en el puente algo inesperado sucedió. Un perro callejero, atraído por los aplausos, saltó al escenario y volcó uno de los tambores. La percusión se desmembró y los niños se miraron atónitos. Sofía, impulsada por un instinto desconocido, improvisó un arpegio ascendente que imitaba un ladrido juguetón. Diego siguió con un riff, y Carmen reintrodujo el pulso con chasquidos. La audiencia estalló en risas y palmas. El perro dio una vuelta triunfal y se bajó por su cuenta. Cuando concluyeron con el acorde final, el aplauso fue tan cálido que el temblor de la mano desapareció. De regreso al hogar, Lucía felicitó al grupo. La música vive de la sorpresa. Ustedes transformaron un caos en arte. Eso es resiliencia sonora. En el autobús, mientras Diego relataba dramáticamente la invasión canina, Sofía observó la carretera y se sorprendió tarareando sin miedo. Esa noche escribió en su diario: La plaza nos puso a prueba y respondimos con risa.
Si papá aparece, podré reír también. Cerró el cuaderno y tocó la pulsera de concha. Recordó que las olas nunca se detienen ante un obstáculo, simplemente rodean la piedra y siguen su curso. Con ese pensamiento, afinó el violín una última vez antes de dormir y dejó que un armónico suave flotara en la penumbra, prometiéndose convertir cada disonancia futura en una parte necesaria de la melodía. La semana posterior al éxito improvisado en la plaza de Villaluz, se convirtió en una carrera contra el reloj. Lucía colgó en la pared de la sala grande un calendario gigante con casillas de colores: amarillo para técnica instrumental, azul para coreografía, verde para ensayo coral y rojo para momentos de valentía, es decir, actuaciones relámpago ante espectadores imprevistos. Sofía observaba aquella cuadrícula como un mapa del tesoro. Cada recuadro marcaba un paso más allá de su antiguo pasillo de cristal. El lunes, el ensayo comenzó con Diego afinando a oído y Carmen repartiendo baquetas de madera pulida. Sofía calentó con la nueva posición del arnés, ahora ajustado a la altura exacta. Lucía, siempre meticulosa, hizo repetir el primer compás 8 veces hasta lograr que el pizzicato de las guitarras cayera justo donde el coro respiraba. La primera media hora transcurrió sin sobresaltos, pero en el segundo bloque Lucía anunció algo que tensó todas las cuerdas. En 2 días tendremos visita de la prensa regional. Quieren grabar un mini documental sobre nuestro camino al festival. Un murmullo inquieto cruzó el semicírculo. Sofía tragó saliva. Las cámaras locales le parecían menos amenazantes que la mirada de su padre, pero la idea de ser proyectada en televisión provincial hizo retumbar su corazón. Diego, siempre bromista, levantó la mano. «Si grabamos», preguntó, «¿puedo peinarme como estrella de rock?». La risa alivió la tensión, y Lucía concedió un respiro antes de la sección rítmica. Durante el descanso, Sofía se dirigió a la estantería de partituras buscando aire. Sus dedos rozaron un cuaderno de tapas azules que no recordaba haber visto. Al abrirlo encontró bocetos de melodías escritas con letra infantil, y al pie de la última página, una dedicatoria, para quien aún no cree que su voz vale. Se estremeció. Lucía apareció tras ella y confesó que aquel cuaderno era un regalo para los alumnos cuando llegue el momento oportuno. Sofía lo abrazó contra el pecho como si fuera un escudo. La tarde siguiente, María reunió al grupo en el comedor para entregar correspondencia y novedades. Había postales de antiguos residentes y un sobre blanco sin remite, dirigido a Sofía. El silencio cayó sobre la mesa cuando ella lo abrió. En el interior, una nota breve y formal. Querida Sofía, asistiré al festival para verte triunfar. Confío en que tu talento hablará por nosotros. Papá. No había disculpa ni afecto, solo constancia de su presencia. El pulso de Sofía se aceleró, sintió las paredes acercarse, pero Diego apoyó una mano en su hombro y Carmen le ofreció un trozo de pan, un gesto simple que le devolvió el aire. Colocó la carta en su cuaderno azul y respiró hondo. Llegó el día del equipo de televisión. 2 reporteros, un camarógrafo y una productora llenaron la aula con focos, micrófonos y cables. Lucía decidió comenzar con un warm-up para liberar nervios. Palmas, chasquidos y un mantra rítmico que Ismael les había enseñado en la playa. El camarógrafo, intrigado, grabó aquel ritual de energía creciente. Luego pidieron entrevistas. María habló sobre la filosofía de inclusión, Diego contó el episodio del perro, Carmen explicó la magia de las palmas. Cuando el periodista nombró a Sofía, ella dudó un instante, pero recordó la carta. Si su padre vería esas imágenes, quería mostrarse firme. Para mí, dijo mirando al objetivo, la música es el puente que convierte el miedo en horizonte. Cada nota me aleja de lo que duele y me acerca a lo que sueño. La productora bajó la cámara con gesto emocionado, y Lucía guiñó un ojo de aprobación. Ensayaron Brisa de medianoche completa. Esta vez las cuerdas entraron en perfecto staccato, la percusión corporal retumbó como un tren y el armónico de ola que Sofía añadió al final hizo vibrar el aire. El equipo de televisión aplaudió con auténtico entusiasmo. Esa noche, mientras la lluvia regresaba tímida sobre el tejado,
Lucía convocó a Sofía en la sala pequeña. «Sé que temes el encuentro con tu padre», comenzó, «pero cada concierto, cada cámara, te ha fortalecido. Hoy hablaste desde el corazón, esa es la voz que él escuchará». Lucía extendió el cuaderno azul y señaló la página en blanco siguiente a la dedicatoria. Sofía, con el pulso ya sereno, escribió: «La melodía vale por sí misma. Quien quiera escucharla, deberá merecerla». Firmó con un dibujo de una concha y un arco cruzados como emblema personal. Antes de dormir, abrió la ventana. El aroma húmedo de la tierra ascendía desde el jardín. Lejos, Diego practicaba un solo, Carmen repasaba el ritmo con golpes suaves y el viento colaba murmullos entre las hojas del roble. Sofía apoyó el violín en el hombro y dejó escapar un arpegio que emergió tímido, bordeó la casa y se perdió rumbo a Villaluz, tal vez hasta la antena que emitiría su historia, tal vez hasta el despacho desde el que su padre la vería. Cerró los ojos y comprendió que las cuerdas podían tensarse hasta crujir, pero no para romperse, sino para afinar su voz. Cuando apagó la lámpara, el cuaderno azul descansaba en la mesita, testigo silencioso de que el verdadero aplauso, el de su propia valentía, ya resonaba en lo más hondo. Quedaban 25 días para el festival cuando llegó una buena noticia. El Teatro Municipal de San Vicente, cerrado por reformas desde hacía meses, cedía el escenario una tarde para que Hogar Armonía probara luces y sonido. Lucía recibió el correo emocionada y, sin perder tiempo, llenó la pizarra con un plan: salida a las 14h, montaje a las 15, pasada técnica a las 16, ensayo completo a las 18, desmontaje a las 20. El autobús verde salió puntual, cargado de guitarras envueltas en mantas, tambores como baúles coloridos, atriles plegables y la ilusión temblorosa de 20 niños. El teatro olía a terciopelo antiguo y pintura fresca. Al pisar la tarima, Sofía sintió un cosquilleo que empezó en las ruedas de su silla y subió por la columna. El escenario vibraba como una caja de resonancia gigante. Diego soltó un acorde para probar la acústica y sonrió. Carmen golpeó las claves y las palmadas rebotaron en la cúpula como un eco de cristal. Los técnicos colocaron micrófonos de diadema, pegaron cintas fosforescentes en el suelo y midieron la altura exacta del soporte del violín. Lucía distribuyó a la orquesta en su disposición definitiva: percusión corporal en el centro, tambores detrás, guitarras a la izquierda, flautas a la derecha y cuerdas rodeándolo todo. Cuando el foco cenital se encendió sobre Sofía, la sala entera quedó sumida en penumbra. Se respiraba un silencio que pesaba varios kilos. Lucía levantó el arco, y el ensayo comenzó. El primer minuto fue perfecto. La introducción en mi menor sonó limpia, el coro infantil entró a tiempo, el contracanto de Diego coloreó el ambiente y el violín de Sofía se deslizó en un portamento luminoso. Pero, al alcanzar la modulación, el techo devolvió las palmas duplicadas. Los tambores se adelantaron medio tiempo, el coro entró descolocado y la melodía se desmoronó. Lucía detuvo a todos con un golpe seco. «Este teatro es un animal distinto», explicó con voz serena. «Hay que sujetar cada nota hasta que la sala la escupa de vuelta. Sentid el eco, devolvédselo despacio. Otra vez desde el compás 9». Sofía cerró los ojos, respiró contando 8 y dejó que el arco cayera justo cuando el último rebote moría. Las guitarras esperaron su señal, la percusión corporal golpeó más seco y el coro, ahora atento, siguió la marea de sonido con una sola voz. El puente se sostuvo como un cable tenso, y el glissando final desembocó en un acorde largo que hizo vibrar la tramoya. Los técnicos aplaudieron. En el descanso, mientras ajustaban focos laterales, María recibió una llamada que cambió el aire. Habló en voz baja, pero la tensión en sus gestos era evidente. Minutos después reunió al grupo. La Fundación Álvarez donará nuevas pantallas al festival, y su presidente quiere presenciar nuestro próximo ensayo aquí, mañana por la tarde. Sofía sintió un golpe en la boca del estómago. El presidente no era otro que su padre, el hombre que la dejó en un pasillo de cristal. Diego le apretó el hombro, Carmen le ofreció agua. Lucía, sin levantar la voz, declaró: «No podemos elegir quién se sienta en la platea,
pero sí que música escuchará. La tarde continuó con secciones parciales. Lucía quiso un detalle especial para el puente final y enseñó a Sofía un armónico sultasto. Se presionaba apenas la cuerda mi en la tercera posición, se rozaba con el arco y salía un sonido etéreo, como silbido de mar. Ensayaron hasta que sonó limpio y flotó sobre todos los instrumentos. Al caer la noche, desmontaron. En el autobús de regreso, Gabriel, el técnico, les pasó una grabación rápida. Diego prestó sus auriculares a Sofía. En el audio, la nota fantasmal se erguía sola, imposible de ignorar. «Esa nota eres tú», susurró él. «Mañana, quien quiera que venga, la escuchará». Sofía miró por la ventana. Los edificios se recortaban contra un crepúsculo naranja. Llevó la mano a la pulsera de concha y decidió que, si su padre asistía, aquella nota sería su saludo y su respuesta. Esa noche, en la habitación, sacó el cuaderno azul. Pegó dentro la breve carta de él. «Asistiré al festival para verte triunfar». Y a su lado, escribió: «Mi historia suena en armónicos que no necesitan permiso». Afinó el violín, aflojó un cuarto de vuelta la cuerda la, solo lo justo para que recordara la tensión, y lo dejó en su soporte. Antes de apagar la lámpara, ensayó el armónico una última vez y lo dejó vibrando la penumbra, seguro de que, al día siguiente, esa vibración volvería a llenar el teatro, con o sin aplauso paterno. El reloj del vestíbulo marcaba las 4 en punto cuando el autobús verde se detuvo frente al Teatro Municipal por segunda vez. Un sol oblicuo, casi dorado, iluminaba las columnas clásicas de la fachada. La brisa templada agitaba los carteles que anunciaban el inminente festival. Los niños bajaron con sus estuches y bolsas de vestuario, pero el murmullo habitual se tornó susurro. Todos sabían que aquella tarde la platea tendría un espectador distinto. Sofía descendió la rampa con el violín apoyado en el soporte y sintió el latido en las sienes. No era miedo puro, sino un zumbido de electricidad que podía encender algo grande o quemarlo todo. Dentro, los técnicos saludaron con cordialidad, revisaron focos y comprobaron micrófonos. Lucía pidió un calentamiento ligero en camerinos. Respiraciones profundas, flexiones de dedos, escalas habladas en voz baja. Mientras los coros infantiles vocalizaban en Mame mi momu, Diego se acercó a Sofía y le enseñó una pulsera nueva de cuero teñido en turquesa. «Para la suerte», dijo. «Combina con la concha que llevas». Ella se la colocó. El tacto áspero le recordó que la belleza nace también de la rugosidad. A las 4:25, María surgió desde el pasillo de acceso. Tras ella, una figura alta con traje gris y cabello cuidadosamente peinado avanzó con pasos contenidos. Alejandro Álvarez. No traía séquito ni prensa, solo una carpeta fina bajo el brazo. Al verlo, varios niños intercambiaron miradas. Sofía fijó la vista en la rueda derecha de su silla, como si en la llanta pudiera leerse la respuesta correcta. Lucía interceptó al visitante con amabilidad profesional, lo condujo a la tercera fila y le entregó un programa provisional. Él buscó asiento sin apartar la vista del escenario aún vacío. El ensayo comenzó puntual. Luces tenues, un foco cenital sobre Sofía. El armónico fantasma debía abrir la pieza. Ella respiró contando 8, deslizó apenas el dedo en la cuerda mi y dejó que la nota flotara como un soplo de vidrio. El eco giró por la cúpula y llegó hasta la butaca de su padre antes que cualquier palabra. Entonces entró la guitarra de Diego, luego la percusión corporal, y el círculo musical cobró forma. El primer estribillo llenó el espacio con un 6/8 que golpeaba el pecho. Alejandro inclinó la cabeza, sorprendido por la energía compacta. En la modulación, Sofía sintió un amago de descontrol cuando el eco volvió más denso que la jornada anterior, pero recordó la indicación de Lucía: abrazar el rebote. Sostuvo la nota medio segundo extra y los tambores se acoplaron con precisión. El puente salió pulcro. La armonía final se expandió en un forte glorioso que pareció detener el aire. Silencio. Luego aplausos de técnicos y voluntarios. Alejandro no aplaudía, pero tenía los ojos clavados en su hija. Sofía sostuvo la mirada apenas un instante, sin pensar, hizo una leve inclinación de cabeza,
no exactamente saludo, no exactamente reto. Él bajó la vista a la carpeta y se levantó. María lo invitó a pasar al backstage. Sorprendentemente aceptó. En el pasillo tras bastidores, Alejandro se encontró de frente con el violín apoyado en su soporte. Lo contempló como si fuera un artefacto extraño. Sofía llegó empujada por Diego. Lucía, con tacto de cirujana, ofreció privacidad y se apartó. Hubo un silencio donde solo se oía el zumbido de una lámpara fluorescente. «Tocas bien», dijo él finalmente, la voz algo más suave de lo que Sofía recordaba. «No sabía qué». «No sabías muchas cosas», respondió ella, sorprendiéndose por la firmeza de su tono. «Pero la música tampoco te necesita para sonar». Alejandro apretó la carpeta. Dentro se asomaba un folleto del festival con la foto de grupo. Alzó la mirada. «Quiero apoyar tu proyecto. Compensar». «Compensar es tu verbo», lo interrumpió. «El nuestro aquí es compartir. Si realmente quieres ayudar, escucha primero, habla después». Diego apareció con un cajón y preguntó si había problema. Alejandro negó con la cabeza, inseguro. Carmen llegó con una flauta dulce, y sin preliminares, tocó la melodía del estribillo en versión susurrada. Alejandro se sorprendió. Diego marcó el ritmo con un golpe seco y Sofía añadió la cola del armónico, esta vez a medio volumen. El pasillo se llenó de una versión mínima de Brisa de Medianoche, tan íntima que el aire pareció volverse agua. Al acabar, Alejandro soltó el folleto y murmuró un gracias casi inaudible. Se dio la vuelta y salió en silencio. Sofía exhaló. Lucía asomó tras la puerta, levantó el pulgar y comentó: «El mejor ensayo es aquel que revela la verdad que necesitábamos oír». De vuelta en el escenario, el grupo repasó solo el final, un acorde menor que se resuelve en mayor, como noche que se rinde al alba. Cuando el autobús regresó al hogar, Sofía abrió el cuaderno azul y escribió: «El eco no repite, traduce. Si alguien cayó, la música lo dirá por él». Pegó la pulsera turquesa junto a la frase, afinó brevemente el violín y dejó que el armónico nocturno ascendiera hasta pegarse en la luna creciente que asomaba tras el ventanal. La semana final antes del Festival Juvenil llegó con la urgencia de una partitura en allegro. El pasillo principal de Hogar Armonía se transformó en un taller caótico. Rollos de tela color índigo se apilaban junto a máquinas de coser, cajas con luces LED aguardaban sobre mesas improvisadas y planchas de cartón pintadas simulaban olas para la escenografía. María, armada con una cinta métrica colgada al cuello, tomaba medidas a los coristas mientras Lucía alternaba entre ensayos de sección y reuniones telemáticas con la organización del evento. Sofía vivía entre el cuaderno azul, el violín y la nueva pulsera turquesa que Diego le había regalado. Cada mañana repasaba el armónico fantasma hasta sentirlo flotar como un hilo de seda. Luego revisaba la coreografía de palmas con Carmen, afinaba el diálogo de cuerdas con Diego y finalmente anotaba ajustes microscópicos en la dinámica del puente. Aquella pieza ya no era solo Brisa de Medianoche, era el mapa de su transformación colectiva. El martes, un camión descargó los paneles interactivos donados por la Fundación Álvarez. El equipo técnico del festival, encabezado por Silvia Robres, instaló los monitores en el auditorio municipal, lugar de la gala, y programó visuales en sincronía con la música. Constelaciones que vibraban con las notas bajas y destellos marinos que emergían al compás de la percusión corporal. Lucía llevó a los niños para una prueba rápida. Cuando el armónico de Sofía apareció, la pantalla desplegó una ola luminosa que arrancó un suspiro unánime. Al día siguiente llegó otro reto: las entrevistas en directo para Canal 7, emitiéndose desde el patio del colegio público. Los presentadores querían captar la esencia inclusiva del proyecto. Sofía, Carmen y Diego salieron en plano medio. La periodista preguntó qué significaba la música para ellos. Diego comparó el ritmo con una escalera que subes en equipo. Carmen habló de la voz que las palmas prestan al silencio. Y Sofía, con el violín apoyado en la clavícula, declaró que tocar es recordar que hasta el miedo respira y, si escuchas bien, late en compás. El clip se viralizó en horas.
Los comentarios llenaron las redes con mensajes de apoyo y promesas de asistencia. El jueves por la noche ocurrió lo inesperado. Durante un ensayo general en la sala grande, un chasquido seco interrumpió la segunda estrofa. La cuerda del violín de Sofía se partió. El silencio se hizo pesado. Lucía se acercó rápido y verificó que el puente estaba indemne, pero la cuerda colgaba muerta. No tenían repuesto inmediato. El festival era en 48 horas. Diego corrió al armario de instrumentos y solo encontró cuerdas sol y re. La tensión ascendió como vapor en un caldero. Mañana me encargaré de conseguir la cuerda, aseguró Lucía, pero esta noche ensayaremos sin violín principal. Carmen, céntrate en marcar líneas melódicas con la flauta. Diego, dobla la armonía en la parte alta. Necesito sentir la pieza sin su voz principal para sostenerla si algo falla en escena. Sofía tragó saliva. Aquella decisión era académicamente correcta, pero significaba escuchar su creación sin ella. Se retiró al pasillo y se sentó junto al ventanal del jardín. La luna, delgada como una uña, flotaba entre nubes tenues. Sintió un pinchazo en el pecho, ¿y si la cuerda de repuesto no llegaba a tiempo? ¿Y si se rompía otra durante la actuación? Recordó entonces la lección de Ismael: el ritmo vive en el cuerpo. Colocó el violín sin cuerda sobre las piernas y golpeó el aro con los nudillos, reproduciendo la cadencia del bongó. Luego chasqueó la lengua imitando el armónico. El efecto era curioso, tímido, pero tenía pulso. Diego apareció con una linterna y se sentó a su lado. Dijo que había hablado con su tío, luthier aficionado. Prometía acercar cuerdas nuevas al amanecer. Carmen llegó con chocolate caliente que María había preparado para la guardia nocturna y juntos organizaron una microvigilia. Repasarían la partitura frase por frase, convirtiendo la ausencia del violín en oportunidad para reforzar apoyos. Entre sorbo y sorbo, hicieron un pacto silencioso. Si el viernes no hubiera cuerda, la pieza se adaptaría en tiempo real. El arte, al igual que el mar, acepta cambiar de forma según el recipiente. A las 6 de la mañana, el tío de Diego llegó con una pequeña caja de pino. Dentro reposaban 4 cuerdas nuevas y un puente adicional. Sofía afinó con manos temblorosas. El sonido brilló más limpio que nunca, quizá por el susto de la víspera. Lucía ordenó un ensayo relámpago. Pasó impecable, como si el contratiempo hubiese inyectado precisión adicional. Quedaba la última noche. María convocó una cena especial: sopa de calabaza, tacos suaves y limonada con menta. Hubo discursos breves. Lucía agradeció la resiliencia. Ismael, invitado sorpresa, entregó a cada niño una pequeña piedra pulida del muelle, para anclar el pulso en tierra firme. Cuando le tocó a Sofía, se puso de pie sujetando el cuaderno azul y dijo: mañana el escenario será grande, las luces quizá encandilen y el eco podrá confundirnos, pero cada latido de este lugar viajará con nosotros. Si el miedo se cuela, que entre en ritmo. La ovación fue sincera y corta, todos estaban cansados. Antes de dormir, Sofía pegó la piedra pulida junto a la carta paterna y la pulsera nueva. Decoró la página con un pentagrama, dibujó en él el armónico sultasto y escribió: último acorde antes del alba. Afinó el violín una vez más, comprobó la tensión exacta de la cuerda la y, al apagar la lámpara, dejó la ventana entreabierta. Dejaba entrar el viento de la madrugada, ese que trae la huella de las olas y, quizá, la primera nota del día decisivo. El amanecer del festival llegó envuelto en un cielo de azul metálico. El auditorio principal de Bahía Esperanza, con capacidad para 900 personas, abrió puertas a las 10. A mediodía ya no cabía un alfiler. Pancartas de colores ondeaban en la fachada y un zumbido de voces llenaba los vestíbulos. Familias, periodistas, turistas atraídos por la historia viral. Tras el telón, Hogar Armonía ocupaba un camerino que olía a laca, a tela planchada y a nervios. Lucía repasaba la lista: instrumentos, micrófonos, cables, monitor de retorno. María distribuía botellas de agua y colocaba pañuelos turquesa en los atriles como recordatorio del hogar. Ismael afinaba tambores con golpes sordos y Diego cambiaba cuerdas de última hora por si acaso. Sofía se miró al espejo: camisa blanca,
chaleco índigo con bordados de olas, la pulsera de concha en la muñeca izquierda y la turquesa en la derecha. Probó el armónico sultasto, salió puro, filoso, temblando como una luciérnaga. Respiró contando 8, guardó el cuaderno azul en el estuche y se encaminó al pasillo que conducía a escena. Allí esperaban Carmen y Diego, chocaron puños sin palabras. A las 6:03, el presentador anunció: con ustedes, desde Hogar Armonía, el ensamble Brisa de Medianoche. El telón se abrió con un susurro. Las luces bajaron salvo un haz cenital que recortaba la silueta de Sofía. Un silencio expectante se extendió como un lienzo vacío. Ella apoyó el arco y dejó flotar el armónico. Un murmullo atravesó la platea, la nota ascendió hasta la cúpula y, cuando el eco regresó, Diego atacó el acorde inicial. Entraron las palmas, los tambores y, por fin, el coro: ¡ay, brilla la brisa! La primera estrofa se deslizó sin tropiezos. El público seguía el compás golpeando discretamente la butaca. En la modulación, las pantallas interactivas proyectaron constelaciones que latían al ritmo del 6 al 8. Sofía sintió que cada estrella se afinaba con su arco. Divisó en la cuarta fila a Alejandro, traje gris claro, ojos muy abiertos. No tembló, la nota estaba firme. Llegó el puente. De pronto, un zumbido eléctrico y un fogonazo. Se fue la mitad de la iluminación principal. Un foco lateral titiló y murió. Hubo un colectivo. Lucía giró el rostro, buscó a los técnicos. Pero antes de que cundiera el pánico, Ismael golpeó el djembe con potencia triple, Carmen respondió con palmas flamencas y Diego improvisó un riff luminoso. Sofía subió la cuerda re a la posición más aguda e hilvanó un glissando que imitaba un relámpago. El coro, sin micrófonos, alzó la voz hasta rozar gritos tribales. Las pantallas, sostenidas por su propia batería, encendieron olas azules que bañaron el escenario con luz suficiente. El público empezó a aplaudir al compás, marcando un pulso de 120 corazones por minuto. Los técnicos restablecieron la electricidad justo a tiempo para el estribillo final. Las luces volvieron a plena intensidad y revelaron lágrimas discretas en varios rostros. El último acorde explotó en un forte mayor que resonó 3 segundos interminables. Silencio. Y luego, una ovación como un trueno limpio. Gente de pie, flashes, vítores. Sofía clavó el arco en alto como si fuese un estandarte. Diego levantó la guitarra, Carmen agitó las claves y el coro hizo una reverencia amplia. El jurado subió al escenario. Elena Robres elogió la capacidad de convertir un fallo técnico en arte vivo. Arturo Mengíbar habló de una partitura que respira y cambia como el mar. Alejandro Álvarez tomó el micrófono, la voz apenas estable. Hoy he escuchado más de lo que ninguna carpeta podría mostrar. Gracias. No pidió perdón, pero la mirada que cruzó con Sofía fue un acorde suspendido, ni mayor ni menor, con promesa de resolución futura. Anunciaron el veredicto entrada la noche. Hogar Armonía obtuvo el premio a la excelencia inclusiva y el premio del público por votación unánime. Hubo confeti, fotografías y un trofeo con forma de clave de sol tallada en cristal. Lucía lo alzó. La clave captó la luz como si ardiera. María repartió abrazos que olían a hogar. De regreso, el autobús recorrió la carretera bajo un cielo plagado de estrellas. Dentro, nadie dormía. Diego rasgueaba acordes suaves, Carmen percutía con los nudillos, y Sofía sostenía el trofeo en el regazo como si fuera un violín nuevo. Abrió el cuaderno azul, arrancó la carta de su padre, la dobló y la guardó entre las páginas centrales. Ya sin dolor. Escribió: cuando la luz falló, descubrimos que la música llevaba linterna propia. Al llegar, plantaron la piedra pulida de Ismael en el jardín, justo al pie del roble. Sofía clavó en la tierra la concha de su pulsera rota, se había quebrado durante la ovación, y la cubrió con un poco de tierra húmeda. Diego dijo que aquel lugar sería el punto de partida de la próxima canción. Carmen bautizó la piedra como compás. Lucía cerró la noche afirmando que la mejor partitura siempre deja un compás en blanco para lo inesperado. Antes de dormir, Sofía aflojó medio tono la cuerda la tocó con el dedo y escuchó un zumbido grave que se desvaneció en el pasillo. No quedaban temores entre las paredes, solo eco de risas, chasquidos de palmas y un armónico que, en la penumbra, seguía afinando las estrellas.